el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, toma control, Dios mío, desde el principio hasta el fin, Dios mío, de lo que se vaya a hablar en esta reunión, Dios mío, que es para tu gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y gracias, Dios mío, te damos. Aleluya. Gracias, Señor. Toca los corazones, toca las mentes, Dios mío. Se reprende toda obra de las tinieblas, se reprende toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Perturbaciones dentro y fuera de este lugar. Y los que van a escuchar tu palabra, Señor, ya están todos los demonios atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, trae liberación, sanidad, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Levanta a los enfermos, Dios mío, y a los paralíticos. Alabado sea Dios en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre. Bendice también a las personas que nos van a escuchar, a los hermanos que nos van a escuchar a través de las redes sociales, por YouTube, Señor, y también por Facebook, Señor, por WhatsApp. Señor, bendícelo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza sean todas para ti, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre, porque sin ti nada somos, Señor, y sin ti, Señor, nada podemos hacer, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En ti confiamos, Señor, y en ti nos regocijamos, en el nombre de Jesús. Señor, y te rogamos que nos hables directo al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y que sea de bendición para todos. Gloria a Dios. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Santo. Gloria al Señor, ¿no? Dios le bendiga. Vamos a meditar en algo que quedó en mi corazón. Amén. Gloria al Señor. Y que martilla en mi corazón y todavía sigue golpeando en mi corazón. Alabado sea Dios. En un tema que empezó el hermano pastor, ¿no? El domingo en la radio, que dice cómo entraban los demonios. Amén. Y si bien él tocó pasajes, y gloria a Dios porque fue de tremenda bendición ese mensaje de la radio, alabado sea Dios. En estos días pensando, y principalmente hoy, mientras yo me conversaba con mi señora y descargaba, ¿no? Me descargaba, meditaba y pensaba, ¿cómo entran realmente los demonios? Porque el hermano dio muchas características y gloria a Dios y habló muy directo al corazón, pero alabado sea Dios, la palabra del Señor nos habla cómo entran también. Amén. Y vamos a meditar en este pasaje también es decir. Vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 11. Alabado sea Dios. Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al bendito nombre de Jesús. Santo y poderoso Dios. Dice la palabra del Señor allí. En el capítulo 11, empieza ese capítulo con Jesús enseñándole a sus discípulos cómo orar. Amén. Y le enseña desde el verso 1 hasta el 13, dice que Jesús le enseña a orar. Le enseña cómo hacer una oración modelo o cómo nos enseña a dirigirnos al Padre en oración a través de alabanza y adoración y después dándolo, alabado sea Dios y pidiéndole y alabándole y adorándole, alabado sea Dios. Después habla de que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. O se sigue a Cristo o se sigue al diablo, una de dos, porque una casa dividida no puede permanecer en pie. A su nombre sea la gloria. Pero después que el Señor termina ese pasaje, esa parábola, dice en el verso 24, allí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, amén, vamos todos, capítulo 11 de Lucas, verso 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos
buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, alabado sea Dios. Dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. A su nombre sea la gloria. Y Señor, nos entregamos en tus manos para que nos hables a nosotros y a los que van a escuchar y van a ver este video por las redes sociales. Señor, te lo encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios mío, te damos, porque sin ti nada somos, Señor, y sin ti nada podemos hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Entonces, el Señor les habla y les dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, dice que la halla adornada, barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, que lo que está hablando Lucas capítulo 11, verso 24 al 26, nos habla del espíritu inmundo que vuelve a la persona. Uno podrá decir, pero ¿cómo puede volver un demonio a la persona? Claro, porque cuando el Señor mismo fue tentado en el desierto por el diablo, dice que lo dejó por un tiempo y después vino el tentador y lo tentaba por todos lados. Él venció en todos los momentos, alabado sea Dios, porque Él era Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando una persona dice que cuando el espíritu inmundo sale? ¿Cuándo sale el espíritu inmundo? Bueno, de una persona es cuando la persona necesita de Dios y se entrega, alabado sea Dios, a Dios, y empieza a concurrir a la iglesia, alabado sea Dios, y empieza a ser enseñado por la palabra, y empieza a congregar como realmente dice la palabra, y empieza a aprender de lo que es Jesús. Entonces dice que el espíritu inmundo sale porque cuando viene la luz del evangelio y alumbra el corazón de esa persona incrédula y empieza a ver que Cristo es real y Cristo es verdad, y lo empieza a sentir en su corazón y en su cuerpo y en su alma y en su espíritu, y empieza a sentir la unción del Espíritu y empieza a sentir la bendición de Dios en su cuerpo, alabado sea Dios, dice que los demonios tienen que salir. El espíritu inmundo sale. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de todo su corazón. A su nombre sea la gloria. Pero dice aquí que cuando sale el espíritu del hombre, anda por lugares, dice, secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. Ahora, siempre vemos que los demonios vuelven a su casa. ¿De dónde salieron? Ellos tuvieron que salir porque vino alguien más fuerte que ellos, más fuerte, y lo ataron y lo reprendieron, y ellos tuvieron que salir al confesar el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice que el demonio anda por lugares secos. En los lugares donde ellos quieren andar, en los lugares secos, donde no hay vida, donde hay palabra, donde hay, alabado sea Dios, donde no hay nada de Dios. Y dice que anda por lugares secos, dice, buscando reposo, y no encuentran ese reposo, porque no encuentran el lugar donde ellos dejaron. Y dice que ese demonio dice, y como no encuentra ese reposo, como no encuentran personas, alabado sea Dios, como la que salió, dice, volveré a mi casa. Y vuelve de vuelta a la persona de donde él salió. Y dice que cuando viene ese demonio y se fija en la persona, porque entra en la persona
y se fija, dice que lo encuentra ¿qué? Adornada, que la haya, dice, barrida, y la encuentra ¿qué? Adornada. La encuentra adornada. La encuentra con unos adornitos allí y la encuentra principalmente barrida, la encuentra limpia. Porque cuando uno barre, ¿qué es lo que barre? Saca la mugre, saca la tierra, saca toda la mugre que pueda haber debajo de las cosas, alabado sea Dios, y de las paredes, y empieza a barrer y empieza a sacar la mugre y la tira esa mugre y empieza a quedar y queda limpio ese lugar. Así viene el Señor a nuestras vidas, a limpiarnos de todas nuestras maldades, a sacarnos de todas nuestras impurezas y de todas nuestras perversidades. Alabado sea Dios, pero los demonios tienen que salir. ¿Y cuántas personas hablan de Jesucristo? ¿Cuántas personas, alabado sea Dios, santo y poderoso Dios, confiesan al Señor como su Señor y su Salvador, pero no hacen nada por que su Señor quede en ese lugar, quede en su corazón y sea transformado ese corazón? Las personas, alabado sea Dios, no hacen nada por conservar el Espíritu de Dios, ni por renovar el Espíritu, ni tampoco por meditar en la palabra del Señor. Porque no leen la Biblia, después ya tienen dificultad para congregar, alabado sea Dios. Y dice que el demonio entra y la encuentra barrida y adornada. La encuentra muy linda por dentro y por fuera, muy bien barridita, muy bien ordenadita y muy bien adornada. Pero lo que tiene que haber es el fundamento y que lo que tiene que estar el Espíritu Santo de Dios y lo que tiene que estar la palabra del Señor grabada a fuego en la tabla de nuestro corazón. Y no solamente grabada a fuego, sino también el vivirla, la palabra del Señor. Y dice que cuando llega, la halla que barrida y adornada. Entonces el demonio viene, hermano, y entra. Porque no pide permiso los demonios no piden permiso para entrar. Entonces viene, entra en el corazón de esa persona y dice que lo encuentra barrido y adornado. Lo encuentra limpio y bien adornadito. Pero no encuentra que ese corazón es obediente a la palabra. Que ese corazón está bien rendido a Jesucristo. Y dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea que el demonio, como la encuentra barrida y adornada, dice que sale de esa casa y toma 7 espíritus peores. Y dice que una vez entrado de vuelta a la casa donde salió, ya no va a ser uno, sino que van a ser 7 más. En total van a ser 8. Dice que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Alabado sea Dios. ¿Y cómo están las personas hoy en día? Mire, hermano, que me quedé meditando en este pasaje y cómo entran los demonios. Las mismas personas, hermano, quieren estar endemoniadas. Las mismas personas, a veces el Señor viene, les hablan por el intermedio por un hermano, por una hermana, por una prédica, por un folleto y se entregan a los pies de Cristo. Pero no hay una rendición total de su corazón a Cristo. Siguen la vida y siguen viviendo como ellos quieren y no es así. Entonces dice que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque una persona, hermano, que se entrega a Cristo y que era fumador o que antes se drogaba, hermano, y si no realmente se rinde por completo ese corazón a Cristo y esa persona a Cristo, se convierte en otra persona. Queda enajenada por completo porque vienen los demonios y entran a ese lugar, entran a esa persona y el postrer estado de esa persona es deplorable, hermano. Y la Biblia nos enseña a que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por eso hay muchas personas endemoniadas. Por eso las personas a veces ni quieren venir porque los demonios los gobiernan, hermano. Y no tienen la autoridad suficiente como para vencer a esos demonios y para poder venir a congregar.
porque no están sometidos a Dios, porque no se pueden someter a Dios, no pueden resistir al diablo para que el diablo pueda huir de ellos. Entonces, hermanos, tenemos que tener un sometimiento a Dios y a las autoridades, pero también tenemos que ver que nuestro corazón tiene que estar convertido, no convencido, convertido a Cristo y haciendo la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria para poder vencer día tras día. A su nombre sea la gloria. Si una persona no tomaba, una persona toma, o tomaba antes de conocer a Cristo, y el Señor le alumbró y le sacó el alcohol, y después vemos, hermano, que esa persona desaparece de la iglesia, desaparece por completo, y cómo es el estado cuando uno lo encuentra, hermano, deplorable. Lo entregan como, uno lo ve, hermano, ebrio hasta las patas, borracho hasta las patas, cayéndose, orinándose encima, todo sucio porque se ha caído. Usted conoce, hermano, y sabe que es caer en manos del Dios vivo, el no ser la voluntad de Dios, hermano. Le estamos dando entrada y le estamos abriendo la puerta a los demonios para que vengan y nos posean. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo es la que tiene poder, aleluya. En el nombre de Jesús. Santo y poderoso Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Y a su iglesia la victoria. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Así es como vuelven, hermano, y la gente queda endemoniada, y aún estando dentro de la iglesia, la gente cae endemoniada. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer al Evangelio, ni tampoco quiere dejar las cosas que realmente tiene que dejar, que Cristo le está diciendo y le está pidiendo que entreguen, y le está pidiendo que dejen, y la gente la gente desobedece y no quiere dejar nada. Quiere seguir viviendo una vida light, una vida como si realmente no pasara nada. Es como que si fueran a la iglesia oficial, dicen que son católicos, pero siguen mintiendo, siguen mintiendo, siguen engañando, siguen diciendo cualquier disparate. Y como no tienen nadie que los reprende, pero nosotros, el evangélico y el ser cristiano, no es así. Porque Dios cuando viene nos santifica y nos santifica por dentro y por fuera. A su nombre sea la gloria. En Mateo, capítulo 12, Santo y poderoso Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 12 de Mateo, verso 43, Santo y poderoso Dios, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Ahora, Mateo le añade que está desocupada, que no hay nadie morando en su corazón. O sea que ni siquiera está Cristo ni el Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Por eso va, toma otros 7 espíritus peor y entrado, y después una vez morado en ella, el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. O usted no mira, pues si no, hermano, dice que, amén, dice que cuando uno testifica del Señor a una persona, el Señor lo está llamando con esas cuerdas de amor y lazos de amor, alabados a Dios, que es porque intercede por nosotros. Cuando nosotros le estamos hablando y testificando a muchas personas, dice que el Señor le testifica a través de nosotros. Amén, alabados a Dios. Pero, ¿qué pasa, hermano? Cuando esa persona le da vuelta y da vuelta, y uno la invita a venir a la iglesia, uno la invita a venir a los cultos, a participar de los cultos, uno le lleva la palabra, y ya cuando se empieza a cansar la persona, ya muestra los signos de que no quiere nada del Señor. Y usted la deja por amor a su alma y empieza a orar por esa alma, para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor la toque, alabado sea Dios, y para que el Señor la traiga a la iglesia. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando esa persona no viene?
Y demora en venir, y demora en venir, y demora en venir. Y cuando usted la encuentra realmente a esa persona, y usted se encuentra con una persona totalmente diferente, totalmente, alabados a Dios, irreconocible. ¿Por qué? Porque no aprovechó el momento, hermano, cuando Dios le estaba extendiendo su mano a través de usted, de mí o de quien sea que le estaba testificando. Las personas, hermanos, terminan con los loqueros, terminan enajenados, terminan endemoniados, terminan siendo otra persona. ¿Por qué? Porque quieren, hermano. Porque se dejan enllenar por lo que dicen las demás personas. Porque se dejan envenenar por lo que dicen fulano, mengano, sultano. O porque meten todo dentro de una bolsa alto. Los evangélicos son todos iguales. No, hermano, no somos todos iguales. Porque hay quienes predican a Cristo por amor. Hay quienes predican a Cristo por envidia y por contención o por celo o por envidia, pero nosotros lo predicamos por amor, como dice la Biblia, tratando de abarcar todos los temas, enseñándole a la iglesia, hermano, lo que se debe de hacer, no ocultando nada. Entonces dice, va, el verso 45, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. O está hablando de que toma ese demonio 7 espíritus peores que él. Y entrados, dice, moran allí. Y entrados, una vez entrados los demonios a esa persona, empiezan a vivir ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser que peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y aquí le está agregando un poquito más para que nosotros veamos a los que son malos, esta generación mala que no busca de Dios y que toma las cosas de Dios por encima o por arribita o por muy livianamente y que no quiere las cosas pesadas del Señor o lo que no quiere indagar o escudriñar la palabra del Señor. Dice que a esto le va a acontecer a esa mala generación que no busca de Dios, que no quiere de Dios, va a quedar enajenada y endemoniada, y si no se arrepienten antes de que partan, su alma se va a ir para el infierno. Porque Dios no quiere que se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque, alabado sea Dios, porque el infierno, hermano, está reservado para el diablo y sus demonios, no para la gente, no para las almas. Señor los reprenda en nombre de Jesús. Por eso a uno le da tristeza, hermanos, cuando nosotros le decimos a los hermanos, congréguense, vengan a congregarse, porque Dios lo que quiere es obediencia. Dios nos quiere salvar, Dios nos quiere bendecir. Y vemos, hermanos, que hoy en día están todos cegados. Le entra la palabra por un oído y le sale por el otro. Ese es el mal, hermano, que uno está viendo. La gente está quedando enajenada, la gente está quedando, alabados a Dios, enajenada. ¿Por qué? Porque viene a quedar peor que el primer estado. ¿Por qué? Porque está desechando la palabra del Señor y está desechando a Cristo y está desechando a Dios en su vida. Porque no quiere que Dios lo gobierne. Por eso entran los demonios a las personas. Porque la misma persona le abre de par en par su corazón para que quede endemoniada, porque no quieren lo que está escrito, no quieren que Dios los gobierne, no quieren obedecer al Evangelio, no quieren obedecer a lo que dice la Biblia. A su nombre sea la gloria. No quieren convertirse. A su nombre sea la gloria. Y vemos, hermanos, que allí el Señor los abandona. Y cuando Dios abandona, cuando ya no está más el Espíritu Santo, cuando ya no está más, alabado sea Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo en nuestro corazón, dice que viene, Dios le da un poder mentiroso para que crean en la mentira. A su nombre sea la gloria. Segunda de Tesalonicenses,
Mire lo que le hablo, está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que dice, en la manifestación del hombre de pecado. Santo y poderoso Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cristo viene a buscar a su iglesia, entonces yo no me puedo dejar mover de lo que yo estoy, de lo que yo he sido enseñado y lo que me enseña la palabra. A su nombre sea la gloria, dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, dice acá que nadie nos tiene que engañar en ninguna manera, porque el Señor no vendrá, el Señor va a venir, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿En qué estamos, hermano? En la gran apostasía final. Cristo está a las puertas, por eso nosotros estamos diciendo y estamos alertando a la voz de Dios, y todos los varones de Dios están alertando de que Cristo está cerca, que Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque vemos que estamos en la gran apostasía. Ahora dice, y se manifieste, o sea que tiene que haber una manifestación del hombre de pecado, dice, el hijo de perdición. Se tiene que manifestar, y cuando se manifieste el anticristo, el hombre de perdición, dice, el hijo de perdición, el hombre de pecado, o sea, el anticristo, la iglesia va a ser arrebatada. A su nombre sea la gloria. El cual, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto. Ahora, hermanos, si hay personas que nos dicen, no vayas al culto hoy, o si aparecen antes de que nosotros vengamos a la reunión en nuestras casas y siempre viene algo, aparece algo que nos impide venir a la iglesia, ¿no será un espíritu inmundo que está perturbando, no? Para no tener poder, hermano, para poder reprender todos esos demonios y poder venir. Y para quedar solos nada más. ¿No será que el enemigo estará ganando ventaja en esa parte? Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si en aquello entonces el apóstol Pablo decía que ya está en acción el misterio de la iniquidad, el espíritu del anticristo, continuás ahora, hermano, que estamos en los últimos tiempos. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. O sea que, ¿qué es lo que lo está deteniendo? Es el Espíritu Santo de Dios. Es la iglesia fiel que está orando, que está ayunando y que lo está deteniendo y que está reprendiendo a cuantos demonios haya. A su nombre sea la gloria. Y entonces cuando el Espíritu de Dios sea quitado, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que el Señor lo reprenda, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía, dice, un poder que es engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, hermano, que aquel corazón incrédulo que está dentro de la iglesia y que no cree en Jesucristo y en la manifestación del Espíritu Santo, tiene un peligro grandísimo porque está a punto, hermano, de recibir un poder engañoso para que crean la mentira.
para ser condenado juntamente con el diablo y sus ángeles. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Si lo advierte la Biblia, hermano, y si nosotros lo predicamos, hermano, ¿por qué poner tanta traba? Si es lo que dice la Biblia, estamos a Biblia abierta. A su nombre sea la gloria. ¿Y cuántos hoy están creyendo más en la mentira, hermano? Alabado sea Dios, que en la misma palabra del Señor. Porque ni se congregan, no hacen nada para ser salvo, hermano. A su nombre sea la gloria. Mire, en el libro de Jueces, capítulo 16. Vemos, hermanos, ahí a Sansón, que habla Sansón y Dalila. Y vemos que cuán riesgoso es, hermano, alabado a Dios, descubrir nuestro corazón a personas que no tenemos que descubrir el corazón. ¿Por qué? Porque Sansón le descubrió, alabado a Dios, el corazón a una ramera, a Dalila, que lo afligía, dice, y le decía a Sansón los filisteos, y le quería averiguar, pero no porque quería averiguar por ella misma, sino porque le había sido pagado por los príncipes de los filisteos y le pagaban tanta plata, hermano, ofrecían oro por saber los filisteos cuál era la fuerza que tenía Sansón. Entonces le pagaron a esta mujer y el amor, alabado a Dios, que tenía esta mujer hacia Sansón era fingido y le decía: Sansón, ¿en qué consiste tu fuerza? Decláramelo. Y dice ahí la misma palabra de Dios en ese capítulo, dice que ella tenía personas, tenían filisteos, soldados en acechanza a Sansón. Y dice que Sansón, y empezó, Sansón ¿a qué? A mentir. Empezó a engañar. A su nombre sea la gloria. Y cuando le decía una mentira, le decía: Sansón, los filisteos contra ti. Y dice que él se despertaba, ¿no? Y los mimbres verdes nuevos, enjutos, dice que eran como una estopa. Dice que la soga que lo ataban con sogas nuevas eran como una estopa en sus manos, porque venía el poder de Dios y estaba el poder de Dios ahí. Y dice que cuando empezó a meterse con el pelo, si entretejieren cuerdas en las 7 gudejas de mi cabello, dice, ahí me debilitaré. Puro engaño y mentira. Y lo único que hacía era mentir, pero era desfallecer y caer en descrédito delante de Dios. Y Sansón no se daba cuenta porque decía: voy a hacer como las otras veces. Y dice que llorando esta mujer, Dalila, le dice: tú no me amas, tú no me quieres, porque no descubres el secreto de tu fuerza. Y dice que Sansón le dijo: desde chico o desde el vientre de mi madre yo fui consagrado a Dios, por eso no pasa navaja sobre mi cabeza, nunca me corté el pelo. Y el día que yo me rapare la cabeza, la fuerza que viene de Dios me va a dejar. Y dice que le arrancó, le cortaron el cabello. Y dice que cuando dijo: Sansón, los filisteos contra ti, y dice que ella ya lo estaba escarneciendo, ella ya lo estaba, alabado sea Dios, que lo estaba escarneciendo, ya lo estaba atormentando a Sansón. Y dice que cuando él se despertó, seré como las otras veces, pero ya no sabía que Dios lo había abandonado. ¿Y cuántas personas hay que dicen que se van con Cristo y no está Cristo en su corazón y en su vida? ¿Por qué no reacciona la iglesia? ¿Por qué no reaccionamos, hermano? Mire lo que dice allí, 16, alabado sea Dios, verso 20, verso 19. Vamos a ir del verso 18, perdón. Viendo Dalila, dice que él había descubierto todo su corazón,
envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayéndole en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 orejas de su cabeza, y ella comenzó ¿a qué? A afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ya la protección de Dios se había apartado de Sansón. Santo y poderoso Dios. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y cuántas personas hay que no saben que Dios ya no está en su vida? Que Dios ya ni siquiera está en su familia, ni en su corazón, ni en su mente, ni siquiera en su boca, ni en su pronunciación, que ni siquiera el nombre de Jesús está en su vida. Pero él no sabía, dice, que Jehová ya se había apartado de él. Dios lo desamparó porque Dios no puede morar en una persona que peca deliberadamente, que miente, que engaña y aún más que le descubra todo lo que ellos tienen que hacer. A una persona, no a cierta persona, sino a las personas equivocadas. Porque no sabemos, hermano, las personas que vienen, cómo vienen. Entonces, la Biblia nos habla y nos dice cómo tenemos que hacer con las personas que vienen y no tenemos que abrir abiertamente nuestro corazón, ni tampoco engañar, ni caer en su farsa. ¿Por qué? Porque si no, Dios nos abandona. ¿Y cuántas personas hay que Dios no está en sus vidas? Ni tampoco Cristo está en sus vidas, ni tampoco Cristo está en su trabajo, ni en nada. A su nombre sea la gloria. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Ahora bien, fíjese cómo terminó Sansón, cómo era Sansón. Sansón era común y normal, era un israelita, pero tenía una fuerza extraordinaria que venía de parte de Dios porque había sido consagrado de parte de Dios, y aún desde el vientre de su madre. Y nunca pasó navaja sobre su cabeza. Y en vez de ser ese Sansón indestructible, pasó a perder los ojos, hermano. ¿Por qué? Porque descubrió su corazón a una mujer que no tenía que descubrir su corazón. Que se tenía que haber callado la boca, pero como lo afligía, como yo le lloraba, y como no me engaña, y como le lloraba la milonga todos los días, él le descubrió todo su corazón. ¿Y cómo terminó Sansón? ¿Cómo terminó el postrer estado de Sansón? Sin ojos y siendo de burla y de escarnio de los filisteos. Y después, hermanos, cuando dice que él mató más filisteos en su muerte que en toda su vida, él se murió, hermano, con los filisteos, pero mató a todos los filisteos que habían en el templo de Dagón. ¿Por qué vio que Dios nos abandona a veces por nuestra terquedad, por nuestra inmadurez, por no confesar a Cristo en nuestro corazón y hacer lo que realmente Dios nos permite para hacer? A veces Dios, no a veces, sino que Dios nos abandona, o Dios abandona, hermano, a aquellas personas que no son obedientes a Cristo. Vamos a 1 Samuel 16. Santo Dios, aleluya. En 1 Samuel capítulo 16, vemos que allí Samuel unge a David por rey. ¿Por qué unge a David por rey? Porque Saúl había sido
desechado, hermano, había sido desechado Saúl por desobedecer al mandato de Samuel o al mandato de Dios. Alabado sea Dios. Y por no arrepentirse, alabado sea Dios, y solamente quería quedar bien delante del pueblo. Después que el Señor, a través de Samuel, ungió, alabado sea Dios, a David, eso lo vemos allí, dice en el verso 13, 16, 13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora vemos que cuando Samuel unge a David, dice que el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Sobre David. Y desde aquel día en adelante, no está diciendo hasta tal día, sino que desde aquel día que fue ungido David por rey, en adelante, es hacia adelante, dice que vino, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Siempre estaba sobre David. ¿Por qué? Porque David era el ungido de Dios y era el corazón conforme al corazón de Dios. Porque él guardaba su corazón, él meditaba en su corazón. Aparte, él andaba, oraba, siempre se encomendaba a Dios. Él andaba con Dios para todos lados. Cosa que Saúl no hizo nunca. Ahora, verso 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de ¿quién? Ahí vemos que Dios abandonó a Saúl. ¿Por qué? Por desobediencia y querer aparentar delante del pueblo y querer fingir algo que no es. Entonces Dios ¿qué? Abandona. Y Dios abandona a su pueblo. Hay una persona que es pecadora, Dios lo abandona. ¿Por qué? Porque no es obediente y Dios no puede, y el Espíritu Santo de Dios no puede morar con una persona que es desobediente, que cuando uno le dice que es porfiada, que es rebelde, no puede morar. ¿Por qué? Porque no puede morar el Espíritu que es santo con una persona que está en pecado y sigue en pecado. Por eso que el Espíritu de Dios viene y se va. Por eso el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque vienen los demonios, hermano, y le hacen papilla a esa persona, a esa alma. Y no entiende la iglesia. O nos convertimos en serio, hermano, o bien la quedamos para sufrir y la quedamos endemoniada a las patas. No lo reprenda el nombre de Jesús. Y hasta que no confesemos, hermano, hasta que no confesemos nuestro pecado delante de Dios y reconozcamos, como reconoció el rey Nabucodonosor, que el cielo gobierna en el reino de los hombres, y que confesemos en nuestro corazón que Cristo es el Señor, Él no nos puede liberar, Él no nos puede salir al encuentro, Él no nos puede restaurar. Dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y le atormentaba. O sea que los espíritus, que los demonios que entran a las personas, los tienen en un solo tormento. Que no pueden dormir, que no pueden estar tranquilos, que todo le molesta, que siempre viven alterados, que viven nerviosos. ¿Por qué? Porque están en un tormento, ya el Espíritu de Dios no está en esa persona, no está la paz de Dios y viven en un solo tormento. Por eso Dios le entrega un poder mentiroso, para que crean en la mentira. Ahora mire, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. O sea que se fue el espíritu de Dios de Saúl y vino ¿qué? Un espíritu malo. O sea, vino un demonio que lo atormentaba de día y de noche. Y mire la manifestación. Y mire que cómo será, hermano, que mire, los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Los mismos criados, hermano, las mismas personas que estaban en el entorno de Saúl le decían, un demonio te está atormentando, rey. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te ven fuera de común. Así te dicen las personas cuando te
Claro. ¿Y cuántas veces a mí me han dicho eso? Pero ¿y? Pero siempre va a haber señal y manifestación. Si hay demonios, hermano, el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Lo dice la Biblia. Y eso la iglesia lo tiene que ver. ¿Por qué fulano no se convierte? ¿Por qué fulano no viene? Porque los demonios, hermano, lo quieren. ¿Para qué? Para hacerlo papilla, hermano. Por eso hay que orar por las almas. Por eso hay que orar para que aquellos que se están perdiendo vuelvan de vuelta al arrepentimiento. Que Cristo los perdone y los limpie, hermano. Esa es la misericordia del Señor, hermano, y tenemos que apelar mucho a esa misericordia. Pero eso es lo que uno tiene, hermano. Al ver que están a merced de los demonios, que en cualquier momento pueden caer, el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Aparte, hermano, fíjese que las personas, cuando a uno le hablan, apartados, que no se congregan y que dicen que se van con el Señor, el modo de hablar, hermano, los gestos, todo, hermano, salta que están endemoniados hasta las patas. Porque hay manifestación en la carne. Porque hacen fuerza, hermano, para no manifestarse o no manifestar, hermano, lo que hay dentro de esas personas. Cuando nombren el nombre de Cristo, el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces cuando Saúl era atormentado, cuando era visitado por ese demonio, venía David y le tocaba el arpa. Y le tocaba el arpa con la unción del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Y entonces el Espíritu tenía que calmarse e irse. Porque me imagino en ese momento que David oraría y reprendería a esos demonios. Aleluya. Para que el rey sintiera alivio. Qué misericordia, ¿no? Y después el rey terminó que quería matarlo. Los demonios lo que quieren es que nos los reprenda en nombre de Jesús. En el capítulo 28 de 1 Samuel, santo Dios, aleluya. Ahora mire, Saúl y la divina de Endor. Vamos del 3 en adelante, dice, ya Samuel había muerto. Mire, ya Samuel se había muerto. Ya no quedaba ninguna persona, ningún sacerdote casi de Dios para que intercediera por él. Saúl había quedado endemoniado, Dios ya no le hablaba ni por Urim ni por Tumim. Mire lo que dice ahí. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Había arrojado todo. Lo había expulsado de la tierra de los hijos del Señor ahí, de los hijos de Israel. Había echado fuera de la tierra de Israel a los encantadores y a los adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? Tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Ahora los demonios y la gente endemoniada tiene miedo. Miedo a todo. Y vive turbada su corazón. No tienen paz. Ahora en el verso 6 dice, mire, endemoniado hasta las patas, ¿qué hizo? Hoy en día hacen exactamente lo mismo, hermano, las personas. Dicen que Dios está con ellos, dicen que se van al reino de los cielos si viene Cristo, sin congregar, sin hacer la voluntad de Dios, sin hacer lo que Dios les manda a través de su palabra, sin amarlo, sin amar la venida del Señor. Y yo me voy con Él y vos te quedás y gloria a Dios. No, hermano.
porque Dios viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga, y una iglesia obediente, que se la juega por Cristo, y que hace y pone por obra lo que dice la Biblia. Mire lo que hizo Saúl, endemoniado tras las patas. Mire lo que hizo Saúl. Y consultó Saúl a Jehová, pero Dios, dice Jehová, no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Dios ya no le respondió por nada, ni por la palabra de Dios, ni por sacerdote, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta, ni por palabra, no nada, nada se le arrimaba, no le podía, la comunicación estaba interrumpida. ¿Por qué? Porque Saúl nunca se arrepintió, hermano, de la desobediencia que hizo contra Amalek. Y al ver que no podía comunicarse con Dios, que Dios no le respondía ni por nada, ni por sacerdote, ni por profeta, ni por la Biblia, ni por nada, y él oraba y se sentía todo vacío y todo hueco, dice, mire el verso 7, entonces Saúl dijo a su criado, buscadme una mujer que tenga, ¿qué? Espíritu de adivinación. Fue una curandera, fue una hechicera, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. A todos no los había echado. Había una que estaba camuflada ahí. Y vemos, hermano, lo que hacen los demonios. Porque en ese último momento, hermano, en ese último momento de su vida, él tuvo miedo. Y en vez de seguir consultando a Dios, y en vez de proclamar con su boca que se apartó de Dios, de confesar su pecado para que Dios lo volviera a perdonar, agravó más su situación y se empeoró más y se autocondenó más todavía, porque fue y consultó a una divina, una hechicera, una hija del diablo, que el Señor lo reprenda. Y hoy, ¿cuántos supuestos, entre comillas, hijos de Dios van secretamente a consultar curanderos o hechiceros? Señor los reprenda en nombre de Jesús. O acompañan, directa o indirectamente, a personas que saben que van a esos lugares y ni siquiera refrenan, ni siquiera se quedan en su casa, sino que todavía van y le complacen y todavía van, alabados a Dios, y van a ese lugar sabiendo que no tienen que ir, que se fueron en desobediencia. Y el postrer estado de esas personas, ¿cómo son, hermano? Que terminan después rechazando la palabra del Señor, terminan rechazando y cerrándole la puerta a Dios para abrir abiertamente la puerta al diablo. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús y Dios salve esas almas. Y ojalá y gloria a Dios, aleluya, que nos estén escuchando y que nos escuchen y nos vean este video, hermano. Y le salte en los Facebook, le salte en cualquier lado, hermano, el video y lo empieza a ver. Porque Dios no quiere que se condenen, hermano. Santo y poderoso Dios. En 2 Crónicas, alabado sea Dios, en el capítulo 30, verso 7, el rey Ezequías allí iba a celebrar la Pascua. Me dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. No pudieron celebrar la Pascua, que se la dejó para el pueblo de Israel perpetuamente, en el mes de Aviv, en el mes primero, entre el 14 y el 15 de Aviv. Pero dijo, en vez de celebrarlo ahora, vamos a celebrarlo el segundo mes. Y tomaron consejo. El rey
porque no quiso pasar, hermano, por el consejo de los sacerdotes ni de los otros príncipes. Él tomó consejo, él le pareció bien. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había los sacerdotes santificados todavía. No estaban todos santificados. Y entonces acordaron hacerlo el segundo mes. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Hacía tiempo largo, muchos años habían pasado, porque el pueblo de Dios no había dejado de celebrar la Pascua. Fueron pues correos con cartas de mano del rey de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijo de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Lo mismo que estamos diciendo ahora, que se tienen que arrepentir, hermano. El remanente se tiene que arrepentir, porque si no va a quedar en manos de los demonios. Y después se van a autocondenar ellos, ustedes mismos o nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a seguir la corriente de este mundo. A su nombre sea la gloria. No sea, y dice, como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Ahora la rebelión contra Dios, el no obedecer a la palabra de Dios. Dios no tolera la rebelión, ni tampoco a los rebeldes. Me dice: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, dice, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó. Así que Dios, ¿qué? Los entregó a desolación, al desolador. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. ¿Y cuántas personas que se quisieron arrepentir, hermano, hoy andan vagando de ciudad en ciudad, en casa por refugio, en casas por casa, siempre, hermano, teniendo problemas en un lugar u otro, porque no quieren arrepentirse y buscar del Señor, hermano. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Ahora, ¿la gente queda endemoniada o no queda endemoniada? Aún mismo dentro de la iglesia. Y después, hermano, terminan haciendo de tropiezo para las personas que están entrando. Porque miran que la gente, hermano, esa gente que está dentro de la iglesia no se convierte, no hace nada por el Señor y tampoco hace nada por su vida. ¿Y qué ejemplo le estamos dando? ¿Y qué testimonio está dando, hermano, delante de Dios a través de las personas que quieren entrar y no vienen y no entran porque están viendo, hermano, el testimonio feo de cada persona o hermano o hermana que está dentro de la iglesia? Gente endemoniada. Señor lo reprenda en nombre de Jesús. En Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 22, perdón. Dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ahora, cuando Dios entrega la inmundicia, significa los espíritus inmundos que los entrega en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador.